profundo. Hoy voy a hablar de cómo funciona el mundo espiritual. ¿Usted quiere saber un poco mejor cómo funciona el mundo espiritual? ¿Va a saber cómo operamos en el mundo espiritual? Muy bien. Todo lo que vemos y aquello aún que no vemos, aún aquello que sentimos, los pensamientos, todo eso que nos envuelve, lo que está a nuestro alrededor, forma parte del mundo espiritual. Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, aún nuestras motivaciones, seamos conscientes o no, muchas veces no somos conscientes, pero afectan a nuestra realidad espiritual, a quienes somos en Cristo, a quienes somos como personas espirituales, porque como digo y vuelvo a repetir una vez más, todo es espiritual. Dile que está a tu lado, todo es. Son verdades que declaramos, que decimos, que pensamos muchas veces, pero que no somos conscientes de nuestra mentalidad finita como persona, de la trascendencia de esa declaración. Antes que fuera el mundo físico, el universo, lo humano, lo emocional, el mundo espiritual era. Dios es espíritu y las verdades y los principios espirituales de Dios son eternos, siempre han estado antes de nosotros estar. Y en base a esos principios, a esas verdades, subsiste y existe todo lo demás. Si vamos al libro, al capítulo 17 de Hechos, esto forma parte de la introducción, porque sé que hay gente que está tomando nota y estoy enseñando un poquito de homilética a algunos, así que esto forma parte de la introducción. Hechos 17, 24 a 28, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mire, hay mucha gente que no cree en Dios, dice que yo no creo en Dios, yo paso de Dios, yo no creo en nada, no importa si uno cree o deja de creer. La palabra de Dios es clara, dice que Él, Dios, es quien da a todos, aunque lo rechazan, a Él les da a todos vida y les da a todos aliento y les da a todos todas las cosas que necesitamos. Y de una sangre, dice el verso 26, ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora que venimos allá de Guatemala y los que vienen de otros lugares, hay gente en toda la faz de la tierra por la gracia de Dios. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice el verso 27, para que busquen a Dios. ¿Para qué ha hecho todas las cosas? ¿Para qué? Para que busquemos a Dios. Dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios no está lejos de ti. Y nosotros estamos en la iglesia, venimos y nos buscamos de Dios. Pero tampoco está lejos de las personas que caminan sin Dios. Dios está cercano también a esas personas que nos encontramos en la calle, a los que nos encontramos ayer en la calle, que como nosotros están necesitados de Dios, está cercano a ellos. Recuérdelo siempre. No crea que está cercano porque somos creyentes. Él está cercano a las personas porque ama a las personas. Dice el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En otras palabras, hay un sello, hay una pieza en nuestra vida, una pieza de ese puzzle que es Dios y que tiene que encajar en el centro de nuestra vida y que si no encaja vamos a intentar llenar esa pieza con muchas otras cosas. Pero solamente Él puede llenar y sellar esa pieza para que estemos completos en nosotros mismos. Hoy ese no es el texto principal se va a encontrar en el libro de Daniel, pero creo que de lo que voy a hablar hoy es cómo entendemos que opera todo este contexto espiritual que nos rodea. ¿Y por qué Dios, siendo Dios, no hace las cosas de otra manera? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Porque a veces decimos, Señor, tienes que hacer las cosas así, o hazlas de esta manera, o trabaja de esta forma, pero Dios trabaja a veces de maneras insondables, inimaginables. Usted piensa que Dios lo va a hacer de una manera y resulta que después lo hace, pero de otra manera. Usted cree que lo va a hacer ya hoy y a lo mejor pasa un año y lo termina haciendo dentro de un año. Usted cree que lo va a hacer así y resulta que... ¿Por qué? Porque hay una manera en la que Dios tiene de trabajar. Y no es porque Dios no pueda hacerlo, sino que muchas veces Dios dejaría de ser el Dios que Él es en su naturaleza, bueno, verdadero, justo, eterno, porque Él se basa y Él es la palabra, como dijo Jesús, el Logos, y Él nunca va a hacer nada contra su naturaleza. Por eso se hacen las cosas
a la manera de Dios. Levante su mano derecha conmigo. Di, Señor, haz las cosas en mi vida a tu manera. En el nombre de Jesús. Por eso nos dice cómo podemos verle actual en nuestra vida. Y Él nos habla de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A veces creemos que Dios actúa de una manera o de otra, pero Él nos pone las claves para que lo sobrenatural y lo que Él tiene para nosotros se dé. Primero, fe. Diga conmigo, fe. Tenemos que tener fe. ¿Fe en quién? En Él y en su palabra, en lo que Él dice. Habla de oración, habla de obediencia, de amor, de confianza, del Espíritu Santo. En otras palabras, todo está escrito. Todo está escrito y no hay otra manera. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque es en la manera como podemos funcionar y operar en nuestras vidas que son principalmente espirituales. El libro de Daniel es esa imagen física de una realidad, de una verdad espiritual. Y voy a estar hablando de ese capítulo que habla del foso de los leones. Usted conoce a Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántos han recibido vamos? ¿Quién no se sabe el capítulo del foso de los leones? ¿Me lo podría resumir? Claro que sí, cogieron a Daniel y lo metieron en el foso de los leones, ¿verdad? ¿Y qué hizo Daniel en el foso de los leones? Y hacía mucho frío ese día y se puso ahí con los leones y durmió esa noche abrazadito con los leones, ¿a que sí? Yo me lo imaginaba así de pequeño. Ahora me lo imagino de otra manera porque he crecido. No he crecido mucho, pero algo. Mire, el capítulo 6 de Daniel, vamos allá de entrada, versos 1 a 4, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire, Dios quiere lo mejor para tu vida. ¿Tú puedes creer esto? Tú quieres cosas buenas para tu vida, ¿verdad? Y para tu vida de los hijos, ¿a que sí? Pero Dios tiene cosas mejores de las que tú quieres. ¿Lo crees? Tienes que creerlo. Él tiene cosas buenas. Así como este emperador Darío, famoso en su tiempo, tenía un plan y un propósito para Daniel, para ese hombre, porque le agradaba, Dios ha diseñado algo bueno para nuestras vidas. Algo bueno de Dios que hay en nosotros, porque dice que somos hechura suyo. Y el Espíritu Santo está presente por la gracia y el sacrificio de Jesús. Daniel dice que era fiel. Primero sabemos que Daniel era una persona, un hombre fiel a Dios primeramente, pero también era fiel en su realidad física. En el entorno que le tocó vivir, era un fiel súbdito del rey, era fiel en su labor, en su trabajo, era fiel allí donde se movía, era alguien íntegro, alguien honesto, alguien que por esa relación que tenía con Dios, porque cuando uno tiene una relación íntima con Dios, las cosas se van dando en su vida. Entonces él estaba en esa tesitura. Nosotros muchas veces le hemos fallado a Dios. ¿Cuántos le han fallado a Dios aquí? Que levante la mano izquierda, a la izquierda ahora. ¿Cuántos le han fallado a Dios? Algunos levantan las dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos los principios espirituales o por el ego. ¿Y cuántas veces el orgullo, verdad? Porque cuando dice, no, el orgulloso nunca piensa que es orgulloso. Pero de hecho lo es muchas veces, ¿a que sí? No, yo el orgullo o el afán. ¿Cuánto nos hemos afanado? ¿Alguno se ha afanado alguna vez? ¿Alguno se ha afanado esta semana? Nosotros no, porque estamos de vacaciones. Pero ¿cuántas veces el estrés, el desprecio, la ira? La Biblia dice que airaos, podemos enfadarnos. El problema es que muchas veces nos enfadamos y nos descontrolamos y estallamos y despoticamos y decimos lo que no tenemos que decir, pensamos lo que no tenemos que pensar. Y el mismo Santiago que veía en su epístola, saber hacer lo que es bueno y no hacerlo no es contado como pecado, casi nada. Ya no es que te portes mal o que hagas las cosas mal, sino que cuando tú sabes qué es lo que está bien y no lo haces, no es contado por pecado. Si tú sabes que estás bien, que te has equivocado, el pedir perdón o el perdonar a alguien y no lo haces porque todavía estás dolido y te es contado por pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, bueno. ¿Cuántos hay aquí? Santo, menos mal, ni el pastor. Usted conociera al pastor menos. Pero fiel fue Jesús. Él fue fiel. Dice que en Jesús no fue hallado pecado. Y Dios, el Dios Espíritu, nos ve a través de Jesús. Él cuando nos mira a nosotros no nos ve a nosotros. Ve a aquel en quien hemos creído.
cuando creemos. Y cuando hablamos de no decir yo creo en Dios, sino esa fe real, que no se basa en mis sentimientos, en mis razones, ni en lo bueno que sea o que pueda llegar a ser. Porque a veces creemos que Dios depende de lo bueno que seamos nosotros. Y si tú eres bueno, Dios te ayuda, y si no eres tan bueno, te ayuda menos. ¿Lo has pensado alguna vez, verdad? Entonces queremos a veces basarnos en nuestra bondad, en lo bueno que podemos ser, pero eso se llama religión. Porque Dios está en nosotros por su gracia, por quién es Él, no por quién somos nosotros. Es su gracia. Y Él solamente demanda a nosotros que creamos a su palabra, que confiemos en Él. Cuando oramos por un enfermo, y hemos orado estos días por enfermos, se han sanado. Ese enfermo se sana, no es porque tú o yo seamos buenos. ¿Lo puedes entender así? Dice, no, Dios me va a escuchar porque yo esta semana me porté bien y entonces sí puedo orar por este enfermo porque esta semana sí que me porté bien. Esta semana sí que leí la palabra. Esta semana sí que me levanté 3 veces y oré y empezamos a hacernos cosas en nuestra mente, pero no es por eso que Dios responde. Dios responde porque lo dejó escrito en su palabra. Por la fe y por la gracia de Dios. Es por Él. ¿Lo puedes entender? No es por nosotros. Nosotros seguimos siendo imperfectos. Es por su gracia. Es por lo que Él hizo, porque lo que Él hizo es por su sacrificio en la cruz. No es porque nos esté haciendo un favor a nosotros, es porque Dios es bueno y nos quiere sanar y quiere sanar al enfermo. ¿Lo puedes creer? Cuando entiendes esta verdad, empiezas a ver la vida diferente. Es porque Dios quiere tocar vida y aunque tú y yo no somos perfectos, nos usa a través de nosotros, Él toca otras vidas. Por eso no dejes de sembrar la palabra, no dejes de hablar, no dejes de orar por aquellos que encuentras a tu alrededor, porque Dios es bueno. Nosotros no somos buenos, pero Dios es bueno. Qué bueno es nuestro Dios. Y te puede usar a ti, y me usa a mí, y nos usa, y solamente nos dice que tenemos que creer en Él. ¿Cuántos creemos en Él? Esa fe que cada día va a tener que aumentar y que va a superar las pruebas para avanzar en lo que Él quiere hacer. Por eso me sorprende cuando dice algo de Daniel. Dice que tenía, otra traducción dice, tenía un espíritu diferente. La traducción de las Américas dice, tenía un espíritu extraordinario. Es el Espíritu Santo el que hace la obra a través de nosotros. Si le tenemos, si hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Hemos nacido al Espíritu de Dios. El Espíritu es real en nuestra vida. Así opera el campo espiritual, el mundo espiritual. Y es a través de nuestra fe que el Espíritu puede tocar otras vidas. No es a través de lo bueno que seamos, vuelvo y repito, no es a través de lo que nosotros creamos que pueda hacer. No, es a través de nuestra fe. Esto tenemos que tenerlo claro. Es nuestra fe la que mueve la mano de Dios, la fe en lo que Dios dijo. Entonces, si tú estás aquí hoy, ¿cuántos están aquí hoy? Es porque Dios te está llamando. Es porque Dios te busca. Es porque Dios cuenta con nosotros. Es porque Dios, como decía Isabel cuando comenzó el culto, ha preparado este día porque quiere hacer algo en nosotros. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? No, es que yo me levanté con ganas de venir. Sí, pero te hubiese caído un rayo en la cabeza y no viene. ¿O no? Te voy a haber pasado cualquier cosa. Oye, Señor, yo no tenía ganas, pero mira, al final estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí por la gracia de Dios? ¿Lo crees o no lo crees? A veces crees que no, fui yo el que decidí estar aquí, ¿seguro? Es más que eso, porque todo es espiritual. Y estamos tomando decisiones espirituales todos los días. Y no entiendas que la decisión espiritual es venir a la iglesia. Es mucho más que eso. Cuando tú decides hacer tu trabajo con excelencia, es una decisión espiritual que está marcando tu espíritu. En los siguientes versículos, versos 4 y 5, dice, entonces los funcionarios y los sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces esos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Y estos versos nos enseñan parte de esa verdad de operación del mundo espiritual, de cómo trabaja, porque nos habla de que hay un enemigo. El enemigo va a tratar de encontrar algo para romper, para frenar, para obstaculizar el hermoso plan que Dios tiene para tu vida. Entonces hay un enemigo en el campo espiritual. ¿Lo entiendes, verdad? Y el enemigo quiere romper el propósito de Dios en mi vida. Va a intentar que aquello hermoso que Dios preparó para nosotros no se dé.
Y Él la única manera que tiene de hacerlo es que algo atente en tu vida contra la realidad espiritual, es decir, contra los principios eternos, contra las verdades que están establecidas antes de que la humanidad existiera. Él sabe que si entra por ahí puede romper todo el plan y todos los deseos y todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Él lo sabe. Y Él se mueve para que tú pierdas las bendiciones de Dios, para cortar lo que ya está escrito para tu vida. Hay hermosas promesas de Dios para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu futuro. Y lo que trata de hacer, enemigo, es romper todo aquello que ya ha sido ganado por Cristo en la cruz y que nos ha sido dado. No es que tengamos que alcanzarlo, nos ha sido dado. Y el enemigo va a luchar para que tú no puedas vivir verdaderamente el Evangelio. Quiere romper la paz, el gozo, la confianza de sabernos hijos de Dios. ¿Usted sabe lo maravilloso que es saberte hijo de Dios? Que tú puedas cada mañana o cada tarde o al mediodía estar en tu lugar de oración, en tu lugar secreto y hablar con el Dios creador de los universos, de lo infinito, de lo eterno y decirle, papá. ¿Puedes decir conmigo, papá? Papá está aquí en medio de nosotros. Ay, pues yo no lo siento. No importa si tú lo sientes o no lo sientes, porque la palabra dijo que Él estaba donde su pueblo se reunió. Él está en medio de nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Él está. Eso es la fe. Y cuando tú lo crees de verdad, entonces muchas veces comienzas a percibirlo, porque la fe se manifiesta. Ahí estaba. Hay un enemigo que va a tratar de romper lo que Dios quiere en nosotros. Versos 6 a 9. Dice, estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y que ponga en vigor el mandato de cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no pueda ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Mire, me sorprende porque Jesús nos habla que tenemos un acusador. ¿Saben cómo se llama el acusador? Satanás, el diablo y otros nombres, pero tenemos un acusador. ¿Qué hace el acusador? Primero, es mentiroso por naturaleza. Jesús dijo, el diablo es mentiroso, es su naturaleza, la mentira. Cuando llegan los sátrapas le dijeron al rey, mire, nos hemos puesto de acuerdo todos los 120 sátrapas y todos los gobernadores y nos pusimos de acuerdo en esto, mi rey, y engañaron al rey. Porque todos no estaban de acuerdo. Primero porque Daniel no estaba de acuerdo y era sátrapa, ¿cierto? Porque los amigos de Daniel, Sadrán, Mesach y Abed-nego, que dice otro versículo también que eran gobernadores en las provincias, tampoco estaban de acuerdo. O sea que ya de entrada estaban mintiendo al rey. El enemigo siempre va a trabajar desde la mentira. Te va a aparentar una cosa que es media verdad con media mentira, lo mismo que hizo con Eva y luego con Adán. Él siempre trata de engañarnos. Entonces nunca creas el enemigo. A veces está ahí, a veces creemos su artimaña. Satanás, el diablo, busca la manera de que el evangelio no sea real en tu vida, de que la buena noticia tú la conoces, tú la sabes, pero muchas veces no la estamos viviendo, como dice el Señor, que nos envuelva en nuestra vida. Y Él trabaja muchas veces en tu mente, o trabaja a través de la cultura, o la religión, cuando crea rutinas a la hora de venir a la iglesia, de hacer las cosas de manera rutinaria, intenta trabajar en todo eso, a veces en los sentimientos. ¿Cuántas veces te levantas y dices, hoy me levanté con la pierna izquierda? ¿Te ha pasado? ¿Solo le pasa al pastor o le pasa a alguien más? Ay, santo, a Mari también, santo, ya somos dos santos aquí. Entonces te levantas y no sabes por qué, porque también somos seres emocionales. Y a veces tenemos las emociones que no tenemos ganas. Hoy no me estés hablando mucho, es que eres el pastor y te toca hablar. Pues cuidado, cuando el pastor no tiene ganas de hablar, cuidado que te pueden morder también. ¿O no? Porque a veces creen que los pastores están en otra élite. No, somos hijos de Dios. Y hacemos las cosas como hijos de Dios. Alguien me decía más atrás, es que tenía al pastor y el pastor un día se enfadó con el vecino y fue a darle dos trompadas porque el vecino se quejó y tal. Y era el pastor pero ¿tiene que dejar de hacerlo porque es el pastor o porque es hijo de Dios? ¿Usted qué cree? Porque a veces creemos que
O sea, si hubiese sido un hermanito de la iglesia que da trompada, entonces, bueno, no es tan importante, porque no entendemos a veces cómo funcionan las cosas. Evidentemente, como hijos de Dios, tenemos que tener formados por el Espíritu Santo para tener la paciencia, el dominio propio, la fe, los frutos del Espíritu Santo para no zurrarle al vecino. ¿A que sí? Pero como hijos de Dios, no como cargos ni como puestos. Usted tiene que tener esa llenura del Espíritu Santo, esa intimidad con el Espíritu Santo, porque usted conoce sus debilidades y decirle, Señor, fortaléceme en esto, porque tú sabes que cuando me sacan el ojo, usted tiene que conocerse y saber cómo es su oración delante de Dios. Entonces, está sucediendo esto. Tenemos un acusador que va a intentar hacer de nuestras debilidades su fuerte, que es nuestro sentimiento, que a veces nos sintamos culpables, o el egoísmo, o la frustración, que nos sintamos inmerecedores de lo que ya Jesús ganó para nosotros. Y no es que el rey Darío aquí esté representando exactamente a Dios, sino que quiero que usted vea cómo opera el mundo espiritual que nos rodea. El mismo rey, siendo rey, no podía incumplir los decretos que él había establecido. Dios no puede incumplir su palabra. Sería absurdo. Por eso el enemigo de nuestra alma va a intentar romper la familia, los sueños, los propósitos, de la manera que él sabe que puede hacerlo. Pero Dios nos ama y es por su gracia que estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? No es por lo bueno que somos, ¿verdad? No es porque hemos decidido estar. No es porque lo bueno que podemos llegar a ser. Estamos aquí por quién es Él. Es por su gracia. Y solo por su gracia que estamos aquí. Y porque hemos creído y hemos abrazado esa gracia. Otras personas nos han abrazado, pero nosotros hemos abrazado esa gracia. Pero es por su gracia. No es por nuestras historias o nuestras cosas o nuestras heridas. No. Es por su gracia. Y por su gracia Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos las promesas de Dios. Porque Jesús pagó el precio más elevado, el precio más alto, el precio de la sangre de Jesús. Él es la única persona fiel que ha venido a la tierra, el Dios hecho carne, hecho hombre, y pagó ese valor incalculable. Por eso Dios nos ve a través de Jesús, porque no puede vernos de otra manera, sino a través de Cristo. Los versos 11 a 14 dice, entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mira, si una ley humana no puede ser abrogada, ¿cuánto más será una ley de Dios? Entonces, verso 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta de sol trabajó para librarle. Fíjese, había un amor especial que tenía el rey, sabía quién era Daniel, lo bien que estaba haciendo las cosas, lo bien para el reino, que cuando él se da cuenta, quiere librarlo. Dile que está a tu lado, Dios quiere librarte. Díselo al otro de la otra lado. Dios quiere librarnos. Mire, y cuando nos equivocamos y metemos la pata y tomamos decisiones que no son, o pecamos, hacemos algo indebido, Él está esperando el arrepentimiento, que entendamos que le necesitamos a Él. Él anhela que le busquemos, que confiemos en Él y que le creamos, pero que no le creamos en nuestras propias fuerzas, sino como Él nos enseña. Darío, aquel emperador tan importante, no pudo librar a Daniel de lo que había sellado en su propia ley. Pero Dios quiere librarte. Y por eso lo que hace Dios para librarnos es que trabaja desde dentro de nosotros con la persona del Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? El Espíritu Santo está en ti porque tú has nacido de nuevo. Esa es nuestra realidad espiritual. Él está en nosotros.
Y desde nosotros el Espíritu Santo trabaja desde adentro porque Él conoce nuestra condición, conoce nuestra falta, conoce nuestras heridas, conoce nuestros fracasos, nuestros sueños, nuestros éxitos. Él nos conoce completamente y Él trabaja desde adentro para transformar nuestra vida. Eso solo lo puede hacer Dios. A través de la persona de Jesús que derramó su sangre por nosotros, es que el Espíritu Santo, no viendo nuestra condición, sino viendo a Jesús que pagó el precio de nuestro pecado, puede entrar en nosotros. Esto es maravilloso. Esto es lo más grande que podemos recibir como persona, el sello de la divinidad, el mismo Espíritu de Dios que esté en nuestra vida y que haya levantado una familia de Dios en la tierra, en este mundo corrompido, hay una familia de Dios que se levanta. Y hay jóvenes que vienen de Madrid a colaborar con la familia de Dios de Tenerife y se lo agradecemos. Pero no es que un día se levantaron y dicen, vámonos a ayudar a Tenerife, es que Dios mueve sus corazones. Es que los que están allí en la base han recibido un llamado de Dios y aunque muchas veces no es fácil la convivencia, tienen el llamado de Dios y permanecen y perseveran en lo que Dios les ha llamado. Como cada uno tiene que ser nosotros. Muchas veces no es fácil ir a trabajar cuando quizás tienes tus compañeros de trabajo que te están haciendo la vida imposible o el jefe la tiene cogida contigo y lo más fácil es decir, pues me arranco de aquí, me mando a buscar y voy a buscar otro trabajo en otro lado porque yo esto no lo aguanto más. Y muchas veces lo hemos hecho. Aún sabiendo que ese es el lugar donde nos colocó el Señor, porque ahí quiere tratarnos, ahí quiere hacer algo, pero nosotros por nuestra carnalidad no entendemos que nuestra decisión es espiritual y buscamos para otro lado. He visto creyentes que este es el lugar donde Dios me puso, lo tengo claro, pero las cosas se dieron y al final dejaron atrás lo que Dios llamó para su vida, porque Dios quería tocarlos. Todo es espiritual. ¿Lo puedes creer? Es que yo tengo mis hijos y la actitud de mis hijos, porque esto, porque lo otro y los problemas y tantas otras cosas. ¿Crees que eso no es espiritual? Y el Espíritu Santo es el que está en nosotros y trabaja en nosotros. Y por la fe en la palabra de Dios es que las cosas se van a dar en tus hijos en medida que la fe que tú has depositado en el Señor Jesús. Los versos 15 y 17 dice, aquellos hombres rodearon al rey. Cuando vieron que el rey estaba tratando de salvar a Daniel y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque ni yo, siendo el rey de este poderoso imperio, puedo librarte. Mira, hay cosas en tu vida que nadie va a poder librarte. Y vas a buscar ayuda de aquí y de allá y de esto y de lo otro, pero solamente alguien puede librarte. El Dios en quien has creído. El Dios en quien has permanecido. El Dios en que tú eres fiel. Y eso es lo que estaba pasando. Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con sus anillos y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo cerca de Daniel no se alterase. Dios es un Dios de principio. Y a veces no puede ayudarnos Dios. ¿Por qué? Porque nos saltamos sus principios. ¿Lo puedes entender? ¿Por qué no se da esto, Señor? ¿Y por qué está agarrada mi sanidad? ¿Y por qué está agarrado? Tú te has preguntado y le preguntas a Dios, quizás es porque hay rencor en tu corazón. Y saltándote el principio del no perdón, del rencor, de elaborar tantas cosas, el principio no se puede dar en tu vida, porque hay algo que lo está reteniendo. Entonces es más fácil decirle, Señor, en esta condición, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios nos va a hablar, porque Dios nos habla, porque Él quiere ayudarnos. Dice lo que está a tu lado, Dios quiere ayudarte. Él quiere ayudarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere maravillosas cosas para nosotros. Pero hay principios que, digamos, atan a Dios. Principios eternos que Él mismo selló con su anillo. Pero Él conoce nuestra condición. Y a pesar de nuestra condición, Él no nos deja solos. Él espera que su palabra sea un bálsamo a nuestra vida. Que sus palabras nos sanen, nos sostengan en los momentos oscuros. En los tiempos de soledad que todos pasamos, quizás de rechazo, de frustración, Dios sigue contigo
porque Él conoce nuestro corazón. Y Daniel dice que es echado en el foso de los leones y ahí se puso aquella piedra y fue sellada. Mire, cuando los problemas, cuando las situaciones, cuando las emociones, cuando las malas decisiones que quizás hemos tomado, cuando nuestros propios pecados quieren comernos, nos amenazan, se hacen presentes, ¿verdad? Son como leones que están ahí. El mismo rey Darío nos revela a Dios de esa manera, que solamente Dios puede librarnos de las trampas en que nosotros muchas veces hemos caído, de las decisiones que hemos tomado. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla en una condición? ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces? Quizás discutiste con tu esposo, con tu esposa y dijiste, esto no lo aguanto más, vamos a romper esto porque esto no va para ningún lado. ¿Cuántas veces quisiste agarrar a tus hijos y decirles que no quieren, no saben, no? ¿Cuántas veces? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Y llegas al trabajo y dices, como me vuelva a decir lo mismo, me cojo una baja de 10 meses. ¿Lo has pensado? ¿Cuántas veces trabajamos desde nuestra perspectiva sin entender que Dios tiene un plan? Muchas veces nuestras decisiones nos alejan de ese plan. Los leones están frente a nosotros. Nos quieren devorar muchas veces. Ahí están los problemas, y están las situaciones, y están tantas cosas. Pero el rey le dijo algo a Daniel, algo importante. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él es el único que puede librarte. Él es el único que te puede sacar. Quizás estás atravesando ahora un vicio en tu vida. De esos vicios que están escondidos, como la pornografía, ¿verdad? Que arrasa muchas veces con nuestros jóvenes. Y son vicios que están escondidos, pero está el joven pasando por esos momentos y está en su intimidad y vienen los pensamientos y le saltan el móvil y está en internet y le salta otra imagen y está él pensando y está cayendo una y otra vez y estás metido en ese proceso porque están los leones y estás en ese foso. Y los leones rugen y te quieren devorar y te quieren comer y los problemas y estás ahí y estás escuchando todo aquello, como diría Jesús. El enemigo está como león rugiente. ¿Buscando qué? Acabar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero hay algo maravilloso para ti que tienes que escuchar. Dios te quiere librar. Dios me quiere librar de mis propios prejuicios, de mis propias frustraciones, de mis propias debilidades, de mis propias heridas. Versos 18 y 19. Luego el rey se fue a su palacio. Dice que el rey se acostó y ayunando, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey no pudo dormir aquella noche. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Sabes que Jesús está intercediendo por ti en este momento en los cielos? ¿Lo sabías? Ay, cuando yo sé eso, digo, voy a pedir intercesión. Pero digo, ay, Jesús, tú también estás intercediendo por mí. Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Dónde lo dice? En Romanos. Romanos dice, ¿quién es el que condena? Romanos 8:34. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios Padre. El que también intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por mí. Jesús está intercediendo por ti. Delante del Padre. Cuando tú entiendes esto y estás atravesando una situación, tú dices, ay Jesús, estás intercediendo por mí en esta situación, gracias, y la puedes afrontar con fuerza, la puedes afrontar con dignidad, con confianza, avanzar en ello. ¿Por qué? Porque Daniel está ahí en el foso de los leones, está oscura, está sola, está ahí tapado, pero algo está sucediendo dentro de ese foso que nadie está viendo. Algo sucede cuando nosotros atravesamos un problema. Muchas veces nos vemos locos por salir de los problemas. Decir, Señor, sácame de esta, sácame del otro. Pero no aprendemos a disfrutar de los problemas. ¿Se puede disfrutar de los problemas, pastor? Hoy, yo me imagino, con mi mente humana, a Daniel ahí tranquilito diciendo, ay, qué sorpresa se van a llevar aquellos cuando abran la puerta. ¿O no? Y que tengan cuidado porque los leones van a salir corriendo para afuera. ¿O no? Yo me lo imagino, esto es, como digo, ay, él acariciando ahí a los leones, diciendo, ay, haciéndole gracias a los leones, tirándole las orejas. ¿Usted se lo imaginó alguna vez así? Ay, el pastor tiene imaginación, que va a hacer el tiro de las orejas a los leones. Porque tenía las bocas tapadas y no podían hacer nada, ¿verdad?
Disfrute aún de los problemas. Tengo un problemón. Ay, Señor, ¿cómo me vas a sacar esto? A veces me dicen, mira, pasó esto, pasó lo otro. Ay, Señor, ¿qué quieres hacer en medio de esto? Respiras hondo y digo, vamos a afrontar el problema, vamos a coger, vamos a luchar, pero sabemos que hay una salida en Cristo Jesús. ¿Lo crees o no lo crees? Eso es fe. El rey quería ayudar a Daniel. El Señor está para ayudarnos. El verso 20, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te habrá podido librar de los leones? ¿Te ha podido ayudar en medio de los problemas? ¿Te ha hablado en las situaciones? ¿Has experimentado esa quietud, esa paz, ese gozo de la salvación que hablábamos en la alabanza? Ese gozo en medio de la tristeza de las cosas que pasan a nuestra vida. Ese Dios nuestro, porque efectivamente tenemos que experimentar el Evangelio de manera vívida. En medio de tu problema matrimonial, tú has podido ver esa paz de Jesús diciendo, no, yo creo que Dios nos llamó y Dios nos arrimó, y Dios nos juntó y vamos a salir adelante porque ha sido Dios. Y Dios me va a ayudar y me va a formar y me va a tratar. Eso es creerlo. Yo creo que en medio de esta condición y veo ahora la manera en que están mis hijos, pero yo permanezco fiel a Dios, amo a Dios sobre todas las cosas y estoy ahí y sé que hay un propósito de Dios y estoy clamando para Dios y los veré llevando tu palabra, agarrados a tu persona porque yo creo. Y como creo, no estoy angustiado, no estoy depresivo, no estoy amargado porque yo creo y la fe te lleva a más. Aún dentro, porque Jesús no dijo, no van a pasar por dificultades, al contrario, van a pasar por dificultades, los van a meter en fosos de leones, los problemas se multiplicarán y estarán ahí, pero confiad, porque yo estoy con vosotros. ¿O no? Pero nosotros muchas veces no confiamos. Solo se nos llama una cosa, a creer, a confiar, solamente a eso. Y es la fe la que mueve la mano de Dios. Así funciona y opera el mundo espiritual. ¿Te podrá librar Dios? ¿Cuánto crees que te puede librar Dios? ¿Sabes? No queremos entrar en el foso de los leones. Pero es que todos atravesamos por momentos de dificultad. Todos atravesamos por problemas y por tantas situaciones. Por nuestra propia iniciativa no entraríamos. Pero muchas veces tenemos que pasar para que la mano de Dios sea manifiesta a nuestro alrededor. Versos 21 y 22. Entonces Daniel respondió. ¿Qué le respondió Daniel? Yo hubiese dicho, sí, cavernícola, no sabías tú que mi Dios es fuerte, yo sabía que era inocente. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? ¿Lo leen con nosotros? Entonces Daniel respondió al rey y le dijo, oh rey, vive para siempre. Tranquilo, dile a que está a tu lado, tranquilo. De esta salgo con la mano de Dios. Y Dios va a ser glorificado. Porque para eso estamos en esta tierra, para que Dios sea glorificado. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mire, nosotros no somos tan inocentes como Daniel. ¿O sí? Por méritos propios no. Pero Jesús pagó nuestro precio. Él sí fue fiel. Él es el Padre, nos ve a través de Él y Él se entregó por nosotros mismos. Entonces es por Él. Tenemos que entender lo que es por Él. Y que es nuestra fe en Él la que nos hace inocentes delante de Dios, del trono de Dios. Y que cuando yo creo en Él, a pesar de que he metido la pata, a pesar de que me he equivocado, a pesar de que aún estoy luchando contra ese vicio en mi vida, pero Él me va a rescatar y yo me agarro a Él. Porque en el foso de los leones, Él es mi Dios. Y Él va a sacarme adelante. ¿Lo crees? Entonces, a veces tratamos de hacer las cosas como una obediencia por imposición, ¿verdad? Pero lo fácil es enamorarte de Dios. Cuando tú te enamoras de Él, cuando tú te enamoras del Espíritu Santo, todo es más fácil. Porque ya no, bueno, es que hay que hacer, que hay que leerse la Biblia todos los días. Ay, qué pesadez, leerse la Biblia todos los días. Es que el pastor me tiene con la Biblia todos los días. Cómete la Biblia, ¿o no?
Ay, que todos los días hay que orar. Pues yo pongo el despertador. Ah, me he dormido, santo Señor. Quiero orar. Ay, ayúdame. No, 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 no. Sé sincero delante de Dios. Dile, Señor, me resulta pesada. No sé, Señor. Pero dame ese amor por tu palabra. Porque yo necesito amar tu palabra. Porque sé que tu palabra es viva. Y empiezas a hablar de Dios de otra manera. Porque si hay algo que le encanta a Dios es tu sinceridad, no la religiosidad. Y cuando empiezas a hablarle a Dios, ay, yo quiero enamorarme de tu espíritu. Mire, Padre, yo estoy haciendo ahora las cosas por obediencia. Yo voy al culto los domingos porque si no, capaz que me llama el pastor y me dice, no viniste, ¿qué te pasó? No, ay, voy a ir para que no. Pero no, yo quiero estar. Yo quiero estar. ¿Por qué quieres estar? Porque sabes que Dios va a hacer algo. Porque Dios está convocado. Porque el Padre es real, porque el Padre te va a ayudar y te ayuda cuando estás en el foso y te ayuda a lo largo de la semana y tú estás contento, tú le dices, Señor, yo quiero enamorarme más de ti, yo quiero que tu amor me inunde y entonces todo es diferente. Padre, estoy dentro de un foso, estoy ahora en una época difícil, estoy ahora emocionalmente para aquí o para allá, pero aún en este momento yo quiero enamorarme más de ti. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres enamorarte más del seguro? Porque cuando te enamoras más del Espíritu Santo, nada haces por obediencia. Lo haces por amor. Por amor. Por amor. Si el ángel no hubiese mandado, Dios no hubiese mandado a aquel ángel a cerrar la boca de los leones, ¿qué hubiese pasado con Daniel? ¿Qué hubiese pasado? Andrea, ¿qué hubiese pasado? Se lo comen vivos, vamos. ¿A que sí? Pero se hubiesen comido solo su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado con su alma, con su espíritu? Estaría en la presencia de Dios, pero así. ¿A que sí? ¿Cierto? ¿Y qué somos? Seres espirituales. A veces no entendemos ni las verdades que muchas veces compartimos. Pero Dios nos sorprende, porque ¿sabe? Porque Dios tenía un plan para la vida de Daniel y no era el momento de que Daniel partiera. Cuando Dios ha diseñado un plan para tu vida, no va a llegar el momento hasta que yo diga, es el momento. Entonces tú puedes vivir, respirar y decir, no ha sido el tiempo, Dios tiene todavía un propósito que cumplir en mi vida. Y ese propósito lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. ¿Le crees a Dios? Vamos a alcanzar esos propósitos en Jesús. Dice el verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso, ¿se imagina? Y ninguna lesión se halló en él. ¿Sabe por qué? Lo dice la palabra claramente. ¿No lo tienes el verso? Verso 23. Fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Léalo conmigo. Porque había confiado en su Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, le había creído, había confiado en Él. A veces nos cuesta confiar en Dios. Pero cuando confiamos en Dios, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del conflicto, en medio de los leones, en medio de los problemas, cuando confiamos en Dios. Solo se nos exige una cosa, una sola cosa, creer, confiar en Dios. Y cuando confías en Dios, cuando la fe va aumentando en ese lugar, cuando tú confías en los momentos más duros en Dios y entonces se abre aquella puerta, se abre aquel foso y tú sales para dar testimonio de que tu Dios es real. ¿Lo crees? ¿Para qué atraviesas lo que atraviesas? Para dar testimonio de lo que tu Dios es real. Y que tú eres una persona de fe. Verso 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire, el diablo conoce su futuro. ¿Lo sabía? Él sabe, lo está escrito en la palabra, el futuro del diablo y de todos los demonios y sus seguidores. Y por eso él trata de arrastrar a cuantos puede, a cuantos le creen a él, a cuantos son engañados y cegados por la astucia del enemigo, por las artimañas del enemigo. Pero no a ti y a mí, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Y ya estamos aquí hoy para ser transformados. ¿Usted está para ser transformado?
¿Cuántos están para ser transformados? Por su palabra. Verso 25, 26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, shalom. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. En otras palabras, Darío está profetizando de la segunda venida de Cristo. Está diciendo, estamos a la puerta. Dios viene, el reino de Dios es eterno, el reino de Dios espiritual, lo envuelve todo. Cuando Jesús viene y habla del reino, el reino se ha acercado, el reino está en nosotros. Está hablando de nosotros, del reino de Dios, que tiene que reinar en nuestra vida y en nuestro corazón. Él está ahí, verso 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios hace señales y maravillas también hoy, si crees, si confiamos, si le queremos de verdad, Él lo ha de hacer. El último verso de este capítulo dice, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro, el persa. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro, el persa. Cuando creemos, iglesia, vamos a prosperar. Vamos a prosperar. Si tú confías en Él en los momentos de dificultad, estás dispuesto a hacer su voluntad, vamos a prosperar. Y si te has equivocado y estás ahora pasando en ese foso de dificultades y de tantas otras cosas, y tú crees en Él, y tú te agarras en Él, y tú confías en Él, y tú dices, perdóname, Señor, mis decisiones no fueron las correctas, pero yo estoy aquí hoy porque hay una promesa para mi vida, hay una promesa para mi casa, y yo confío en ti, y yo creo en ti, y yo creo en una fe tremenda en ti. Vas a avanzar en el nombre de Jesús, porque Él lo hace. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque hay una manera en la que opera el mundo espiritual para nuestras vidas. Y vamos a ver a una isla transformada, a una Canarias para Cristo. Allí donde vayan, amigos, hermanos de la base, sellen esta palabra, la palabra del Señor, porque hay promesa para sus vidas. Hay promesa para cada vida. Hay promesa para Dios para nuestras vidas. Y solamente se nos dice Dios, créanme, créanlo y caminen en esa fe. Ponte en pie.